Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Antonio. Este es nuestro primer programa del 2024. Correcto. ¿Todo bien en estas Navidades? Sí, todo estupendo. Todo bien. ¿Tú te has portado bien los Reyes? Bueno, se han portado bien, sí, se han portado bien. Todo bien o en familia. Ay, no, en familia, pero también todo bien. Vale, yo también, bien, perfecto. Bueno, pues hoy traemos también un programa cargadito de regalos. De regalos, cargadito como los Reyes. Sí, bueno, pues como siempre, José Manuel nos presenta el sumario. Bueno, pues hoy nos acompaña nuestro invitado de hoy, Javier Fornel, porque hoy vamos a cambiar digamos lo que es el organigrama del programa, ya que empezamos con la entrevista de Javier Fornel, que nos va a hablar sobre los linajes y las familias medievales. Continuaremos con las efemérides del día, típico en nuestro programa, esa pregunta típica cotidiana, ¿no? Que todo siempre, tanto nuestros oyentes como los historiadores, ¿no? ¿Qué ocurrió un día como hoy hace mucho tiempo, ¿no? Pues bueno, y si nos da tiempo hablaremos de una curiosidad, que ocurrió y que esa curiosidad como la... Una curiosidad dulce. Bastante bueno, dulce. Puede ser dulce y salado, ¿eh? Bueno. Pues hoy nos acompaña virtualmente en las pantallas Javier Fornel. Javier Fornel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y siento no poder estar allí, pero bueno, mandan temas familiares. Bueno, no importa. Lo importante es que podamos conversar y podamos hablar de historia. Y hablar de historia con Javier Fornel es siempre un placer. Antes que nada, como somos gente educada, aunque no lo parezcamos, José Manuel te va a presentar para nuestros oyentes, ¿vale? Buenas, Javier. Bueno, pues Javier Fornel es licenciado en Historia y cuenta con un doctorado cum laude en Historia Medieval desde el año 2016 con la tesis Linajes y familias bajo medievales en el ámbito de la Bahía de Cádiz, en los siglos XIII y XV. Javier Fornel ha compaginado su amor por la literatura con la investigación sobre la sociedad y linajes bajo medievales, especialmente en el ámbito gaditano, habiendo publicado diversos artículos, tanto divulgativos como científicos, en diversas revistas. También ha publicado varios libros, entre los que destacan Linajes gaditanos en la Baja Edad Media. Estos trabajos de investigación los ha compatibilizado con tareas como coordinador de proyectos de la Universidad de... Dilo tú que me da... Massachusetts. Ah, está, muy bien. Eso es. Javier, yo me ocupo de las palabras raras, ¿vale? En España durante el 2013-2018 y con la docencia en la Universidad de San Dámaso, Extensión Cádiz, desde el año 2012 al 2018. En 2017 fundó la empresa Surtour de turismo experiencial, basado en la filosofía Slow Travel, y desde entonces su vida ha girado en torno al mundo del turismo, ejerciendo de guía como intérprete del patrimonio. Esta faceta de historiador la compagina con la de escritor. Sus trabajos más conocidos han sido para los editoriales españolas Ediciones Maggi, donde ha publicado sus novelas históricas Llamadme cabrón. Se puede decir, ¿eh? Se puede decir. Sí. Historia de un pirata y Lanza y Oro, y Kaizen Editores, donde ha publicado El asesino de la lista, Guía mitológica de Cádiz y El Cádiz medieval a través de su familia. En diversas ocasiones ha mostrado su interés real en la divulgación histórica, lo que le ha llevado a colaborar asiduamente en programas de televisión local como El Faro de Onda Cádiz. Desde el año 1997 hasta 2010, este interés por la divulgación quedó plasmado en la asociación Ubisund, en el que coordinó diversas revistas en la que es cofundador junto con los historiadores Ángel Quintana y Francisco Glicero Conde. En 2019 inicia su nueva andadura literaria
al frente de Kaizen Editores, una editorial que defiende la literatura sostenible y la necesidad de controlar el número de volúmenes editados en papel con el objetivo de ser responsables con el medio ambiente. Estoy hasta cansado de tantas cosas que ha hecho este hombre, ¿eh? Bebe agüita, José Manuel, porque no ve la presentación un poquito más y se nos lleva toda la entrevista. Sobre todo, Javier, enhorabuena, ¿eh? y lo que enhorabuena queda. porque Y lo que queda. Bueno, antes que nada, como siempre, a los invitados que traemos, que relacionados con la historia y demás, siempre le hacemos la misma primera pregunta. Y es, a ver, ¿cómo cometiste la misma insensatez que nosotros de estudiar historia? ¿Qué te llevó a ser un insensato más? Un mal profesor de geografía. Es decir, la realidad es que desde pequeñito, desde las clases de geografía e historia, odiaba la parte de geografía, me encantaba la de historia. Tuve muy claro que iba a estudiar historia. De hecho, una de las cosas más curiosas que me pasaron fue que cuando yo dije en casa que quería estudiar historia, obviamente se echaron las manos a la cabeza, dijeron que me lo pensara, que ya tenía un geógrafo en casa, que buscara otra alternativa. Mi hermano estudió geografía e historia en esa época. Uh-huh. Y fui a hablar con un profesor de la facultad, con Manuel Bustos, Uh-huh. y este hombre le dijo a mis padres, un historiador al final trabaja de relaciones públicas, trabaja en un instituto, trabaja de bibliotecario, trabaja... Pues he ido pasando al final por todas esas ramas y es verdad que no me ha faltado el trabajo desde entonces, con lo cual lo que hicieron que intentar convencerme de que no estudiara me dio al final el paso definitivo para decidir voy a estudiar historia y no periodismo, que era la otra alternativa que tenía. Pues mira. Pues estamos en la misma tesitura, ¿eh? Yo tuve la dualidad, yo estuve a punto de estudiar periodismo, pero al final me decanté por la historia. A saber por qué fue. Bueno, eso primero, en general. Y ahora, en concreto, ¿por qué decidiste hacer tu tesis sobre los linajes familiares del Cádiz medieval? Bueno, pues tengo que decir que no fue una cosa elegida, Ajá. fue una cosa impuesta. Yo creo que como a muchos, ¿no? Cuando hacemos la tesis. Yo quería haber estudiado castellología con Luis de Mora Figueroa, un grandísimo profesor de la Universidad de Cádiz. Tenía dos profesores con los que me lo planteaba, con Rafael Sánchez Sau o con él castellología, y si no era con él, pues ir con Rafael. Y pensaba estudiar Iglesia en la Edad Media. Realmente yo iba estudiando Iglesia en la Edad Media. Cuando llegué allí me dijo, mira, no, esto está muy manido, estudia mejor, haz mejor un estudio prosopográfico de los linajes gaditanos. Yo le dije, vale, muy bien. Luego busqué qué quería decir porque no sabía qué significa lo de estudio prosopográfico. Y ahí lo que me encontré era un puzzle que a partir de 15 nombres, que fue lo que me dio él, pude ir vanando, hasta hacer un gran puzzle de la ciudad de Cádiz que me enamoró. Entré por casualidad, como quien dice, lo que pasa que al final, ya digo, me enganchó, nunca mejor dicho, el estar metido en los archivos, ir buscando archivos, fuentes documentales, ir buscando datos, hasta alcanzar y poder dar toda esa imagen global del Cádiz medieval. Ajá. Bueno, pues, ¿y cuáles han sido las fuentes a estudiar los linajes y las familias en Cádiz durante ese periodo? Bueno, lo primero que hay que decir es que normalmente en Cádiz, cuando te dicen vas a estudiar Edad Media, te dicen vete a Londres, que los archivos están en Londres. Es mentira, los ingleses no se llevaron los archivos, los quemaron. O sea que no hay. Entonces, en Londres hay muy poquito archivo. No, prácticamente nada. Y puede haber, hablamos de no llegan a 100 legajos. Muy poquito. Con lo cual, luego, nosotros tenemos una mala suerte en la ciudad de Cádiz, es que la Edad Media nuestra está vinculada al reino de Fez durante el periodo final, por lo cual tampoco tenemos documentación en un archivo como de época musulmana, como puede ser en Granada, no tenemos eso. Con lo cual teníamos que ir a las fuentes documentales que hubiera, parte de lo que hubiera de testamentos y nacimientos en los archivos eclesiásticos, que se quemaron la mayoría en 1596, buscar en fuentes, en crónicas de la época y buscar aquellas referencias que hubiera de los gaditanos fuera de Cádiz. Y ahí sí, el Archivo General de Simancas sí que apreció muchísima documentación. Obviamente a mí me faltó porque no pude hacerlo, la verdad, visitar en su momento los archivos de Génova y de Canarias, los de Canarias porque se quemaron coincidiendo con que yo iba y no pude visitarlo, pero hubo que buscar fuentes aparte, por ejemplo las crónicas de Arcila, que son unas crónicas portuguesas en las que se habla muchísimo de la ciudad de Cádiz. Ajá. Aquí también tuvimos a Daniel Toledano. A Daniel Ríos Toledano, que lo tuvimos aquí hablando del comercio y estuvimos con... O sea que tenemos... Estudió la carrera conmigo. Sí, y estuvimos hablando de comer, bueno, de comercio y ahora que tú has mencionado a Génova, él sí ha trabajado los y él ha podido ir ahora. Sí, ha estado allí y demás. Sí. Y bueno, haznos un panorama general, ¿cómo era... ¿Qué te encontraste?
encontraste? ¿Qué te encontraste? Cuando llegaste a esos legajos. Bueno, yo cuando me encontré en esos legajos me encontré un vacío documental total. Claro. Es decir, la historia medieval de Cádiz, sobre todo de Cádiz capital, se había olvidado, se había obviado entre el Cádiz romano y fenicio y el Cádiz americano. Y la época medieval, a Daniel le pasa igual. Cuando llega no había nada. La última publicación que había antes de mis libros trataban del año 82. Fíjate. Del año 82. Estamos hablando de 2014, cuando yo publico por primera vez Los Linajes. Publicó la tesina primero. No había nada, era un desierto. No había documentación, no había de dónde tirar de los hilos, no había absolutamente nada. Yo con la tesina, porque yo he hecho tesina y tesis doctoral, con la tesina lo que daba era una primera puerta para entrar. Unos primeros nombres, unos primeros enlaces, un hilo del que tirar. Y a raíz de ahí, y que pude ir tirando de los hilos hasta hacer un puzzle bastante completo de lo que eran las familias en la Baja Edad Media, que ya se lo han encontrado los Campodónico y Posteriori, se han encontrado ese camino para trabajar. Eso, y que luego es verdad que, por ejemplo, cuando yo hago la tesis, el poder acudir a un archivo había que ir físicamente. Eso te cerraba muchas puertas, no había los buscadores, no había estaba comenzando Pares, que es el portal de archivos españoles en Rey, como sabéis. Entonces todo era muy complejo. A día de hoy todo es mucho más sencillo. De hecho, yo continúo investigando a día de hoy algunos de los personajes y he llegado a una información muchísimo más completa de la que pude hacer en su momento y yendo a archivos. Y ahora mismo desde mi casa puedo conseguir información más completa que hace 20 años y yendo a los archivos. Porque ahora mismo tú metes un nombre y te aparece todo lo que hay, claro. Y eso ayuda mucho. Pero yo encontré un desierto, realmente encontré un desierto. Bueno, y a partir de ese desierto, ¿qué es lo que tú planteas? ¿Cuál es ese panorama de la familia gaditana del siglo, a partir del siglo XIII al siglo XIII, sí. al siglo XV, que bueno, a partir sobre todo de la conquista de América, que Cádiz empieza ya a despuntar? No, ahí partimos de un error. Vale. Ya partimos de un error. Mira, ya he metido la pata. Es bastante común. Es que la Sí. mayoría de la gente se cree que el Cádiz de la Edad Media, del Cádiz musulmán, y por tanto los primeros siglos del Cádiz cristiano, Cádiz era una pequeña villa de pescadores y no es real. Cádiz pertenece al reino de Fez, es un emporio comercial y un emporio militar. Y cuando se produce el cambio, van a continuar. Yo digo siempre lo mismo, aquí Romeo de Arma ya lo dije hace muchísimos años, en Cádiz se cambió a las élites musulmanas por las cristianas, pero la base era la misma, que eran genoveses. Y esos van a seguir estando. De hecho, Cádiz se conquista a finales del siglo XIII y en 1310, es decir, a principios del XIV, ya tiene factores embajadores, por así decirlo, en muchos lugares del mundo. Ya está en la ruta de las principales rutas comerciales. Por lo cual Cádiz ya estaba. Cádiz es un pequeño emporio comercial, una pequeña ciudad comercial que se va extendiendo. ¿Que no es grande? No es grande. Estamos hablando de una población de unos 2.000 habitantes, más o menos a finales del siglo XV. Si la comparamos con Sevilla, Sevilla llega a los 10.000, Jerez llega a los 5.000, con lo cual Cádiz es muy, muy, muy pequeñita. Es un núcleo pequeño, pero son marinos, son comerciantes y al igual que a lo largo de toda la vida, controlan el mar. Y hay que pensarlo además siempre a nivel bahía. Cádiz, el puerto de Santa María, Puerto Real se funda después, en 1482. Pero Cádiz, el puerto de Santa María y Sanlúcar tienen que ir de las manos a la hora de estudiarlo. Y Jerez, van siempre vinculándose los personajes de un lado al otro. Y son gente que se dedican al comercio, a la piratería, a la defensa del estrecho y al comercio. Pero principalmente al comercio. Existían... Con lo cual tenemos una ciudad más rica de lo que pensamos. Lo que parece que no era siempre se ha tenido como la época medieval, la época oscura de Cádiz, ¿no? Entre el esplendor romano y el esplendor de la Edad Moderna, pero digamos que sería más bien más en tamaño. Sería esa reducción, pero no en actividad económica. Pero no la actividad económica. Pensemos que ya el rey Alfonso X le dio el emporio del comercio con berbería. Y que los reyes católicos van a corroborar ese monopolio del comercio con berbería. Es decir, ya se estaba ejerciendo de facto. De hecho, Portugal también se lo concede a Cádiz el monopolio del comercio con berbería. Berbería, que es todo África, no es solo es solo lo que hoy conocemos como berbería, sino que es todo África. Eso está ahí. El poder está ahí. Pensemos que la conquista de las Canarias se hace desde Cádiz. Que hay dos personajes de la ciudad de Cádiz, que son Pedro de Vera y Pedro Cabrón, que van a financiar entre ellos casi el 75% de algunas de las expediciones más importantes que se den a Canarias. Estamos hablando de gente que tiene capacidad económica para hacerlo, que Juan Pablo Batista de Negrón te va a financiar las conquistas de Baeza, por ejemplo. Y estamos hablando de un lugar con grandes riquezas económicas. Un núcleo pequeño, pero una gran riqueza. Ajá. Bueno, y hablando de ese núcleo pequeño, ¿no?, que estamos comentando, tan solo 2.000 habitantes, creo que has dicho, ¿existían diferencias significativas entre los linajes y familias en Cádiz durante este periodo?
ya sea a nivel de poder, riqueza o influencia. Sí, lo que pasa es que aquí como ocurre como en todo, no podemos estudiar a todo. Cuando estudiamos los linajes y las familias, estudiamos a aquellos que han dejado documentación. Ah, Es decir, tenemos muchos artesanos, tenemos muchos profesionales que están en un nivel más bajo de los que no conocemos su vida, porque no hay documentación real sobre ellos. Tenemos que irnos a los que han dejado fuente. Entonces, ¿quiénes han dejado su rastro en la fuente? Aquellos que han hecho algunas hazañas o que bien se han dedicado al comercio y hemos podido rastrear su recorrido comercial. ¿Cuál es la diferencia que podemos ver entre esa élite, por así decirlo? Yo le llamo protoburguesía, porque estamos hablando de una sociedad en la que no se busca el comprar tierra. De hecho, Puerto Real se intenta por 2 veces fundar y las 2 veces los gaitanos dicen que no quieren ir. Y va a ser por obligación cuando se funde en 1486. Pero Rodrigo Ponce de León lo intenta antes y no lo consiguen. Lo que quieren es el comercio. Ahora tenemos que ver las diferencias que hay. Entonces tenemos gente que se dedica puramente al comercio, gente que se dedica al control municipal, gente que va a basar su poder en la iglesia y muchísimos gaditanos que van a basar su poder en la piratería, en el corso y en la defensa del estrecho o el ataque a Granada. Que son los mismos, por cierto, muchos de ellos las mismas familias que luego van a dar el salto a América, que ya saben lo que están haciendo. Sí, que ya saben lo que es cruzar los mares y el dominio marinero y demás, y esa experiencia de marinería, de comercio o bien incluso de pirata, le va a permitir. va a ser ese digamos entrenamiento. Sin ese entrenamiento no se concibe el trayecto a ultramar, ¿no? Claro, eso es así. Les va a dar, a ver, teniendo en cuenta además que ningún español, ningún castellano, que quienes van a América son castellanos, ningún castellano que vaya a América podía tener delitos de sangre, recordemos, porque esto no era la conquista inglesa. Aquí no se manda a lo peor de lo peor, se manda a lo mejor de lo mejor, aunque resulte raro. A lo mejor, sí, se mandan a los mejores, aunque resulte raro. Pero es verdad que son pendencieros, que son bravucones, que son gente que está hecha en la guerra con Granada primero, sobre todo muchos de ellos al final de la guerra con Granada y en la guerra contra el moro. Y están preparados para cabalgadas, para grupos pequeños que son capaces de adentrarse en tierras indígenas, están preparados para vivir en lugares inhóspitos y sobre todo saben cómo explotar esos lugares inhóspitos. Y eso es lo que le da la diferencia a la conquista que se va a hacer allí. Ya estaban preparados, ya estaban habituados aquí. Claro, y además, ya lo hacían en África. Además con esa previa, digamos, que ese entrenamiento previo que es las Canarias, que es la conquista de las Canarias. Hay también que es el paso inicial. Claro. Hay también una sino una cuestión en el sentido de que, has tratado los linajes, la familia, ¿no? Y durante esta investigación has encontrado, digamos, algún individuo en estos linajes que te haya llamado la atención, concretamente, o que hayas dicho, uy, mira, este hombre no me lo esperaba. Bastante. Yo pongo siempre el caso de Pedro Cabrón. Que el primero que encontré no fue a Pedro Cabrón, fue a Cristóbal, fue a su hermano. Pero de pronto me encuentro con un personaje, con Pedro, que es un tío que es, por un lado va a ser pirata, de hecho tiene un perdón del rey Fernando el Católico, diciéndole, bueno, vale, has cometido muchísimos males, pero nos interesa que estés a nuestro lado, vente con nosotros, y se va a ir a la defensa de Nápoles, va a ser quien defienda a Nápoles del ataque de los turcos, en Otrava, abajo, en el sur de Nápoles, va a defender del ataque de los turcos de Genis, que es un personaje también importantísimo en la época, y va a ser él el que está al frente de la defensa. Pero es que va a realizar muchísimas cabalgadas en el norte de África, va a estar al servicio de los Ponce de León, va a estar al servicio de los reyes de Portugal, va a conquistar parte de las Canarias. La isla de La Palma está fundada por él y por Pedro de Vera. Playa del Cabrón continúa existiendo en Canarias. Y es un tipo al que al final termina siendo capitán de la mar, es decir, el almirante de la flota castellana, y que además va a ser regidor y concejal, por así decirlo, en el Ayuntamiento de Cádiz. Y se dedica además al comercio. Un personaje súper singular que da origen al insulto de malas personas por sus acciones en la expulsión de los judíos. Pero tenemos a Juan Sánchez de Cádiz, que es heredero del primer nacido en Cádiz, que después Sancho de Cádiz. Tenemos, por ejemplo, a Antón Bernalte, que es un pirata, los hermanos Galíndez, también piratas. Tenemos a Lázaro Fonte, que llegó a ser virrey en la zona de la actual Colombia. Personaje también súper singular, súper violento, que termina siendo virrey en aquella zona. Empiezas a escarbar Rodrigo Alfonso Argumedo y Amaya, que es el que hace que entre el moscatel en Cádiz, que fue el primer obispo de Cádiz, pero excomulga la ciudad de Cádiz para que entre su vino, y su vino era el moscatel, por lo cual consigue que el moscatel entre en la ciudad de Cádiz. Empiezas a buscar esos personajes, y hay personajes muy, muy, muy singulares, y también muchas mujeres, por cierto, que controlan el comercio. Mira, bueno, pues eso sí que sería interesante, ¿eh? Incluso sería interesante mujeres, porque entre las personas más ocultas siempre en la historia son las mujeres. No, y ahora Sí, lo que pasa que volvemos a lo mismo, la Edad Media, que es esa época oscura, que todo el mundo piensa que es oscura, que es tardía,
que sí, que es la época de las universidades, la época de los grandes descubrimientos, pero es una época oscura donde nada más que hay peste y crisis. Cuando hablamos de la mujer, pensamos que la mujer está como perdida y abandonada, y no es real. Estamos en una zona de frontera, una zona en la que hay mucha violencia, en la que el hombre está guerreando, el hombre está luchando en el campo abierto, y quien lleva el comercio, quien lleva el negocio es la mujer. Por lo cual las que tienen la riqueza son las mujeres. Pues, Recordemos que los hombres casados en España para ir a América necesitaban el permiso de sus mujeres. Sí, sí, sí. Y eso se debe a eso, a la riqueza que conllevaba el estar, me pega el sol de frente, me perdonáis, No te a la preocupes. riqueza que conllevaba el comercio que están controlando estas mujeres. pues, Por lo cual sí que las hay mujeres importantes y potentes en el recorrido. Pues sería muy interesante que, ya que lo has comentado, se hiciera algún artículo de difusión o algo sobre este tema, porque algunas mujeres, sí. digamos, es un dato muy, muy singular y sería también conveniente, pues bueno, pues ponerlo de manera divulgativa, ¿no? De que llegase a todos los públicos. Pero que es cierto, incidiendo en lo que tú dices, es que en esa imagen despectiva que proviene de los personajes del Renacimiento, que considera incluso el nombre de Edad Media, eso que como que está en medio de dos momentos de esplendor, claro, es un periodo de 1000 años y sobre todo de la Baja Edad Media, que son 300, 400 años, donde hay muchísimas cosas que no son guerra y peste, sino que hay muchas cosas. Y concretamente tú has hablado de un Cádiz muy cercano a la frontera. En la frontera, bueno, desde Jerez de la frontera hasta arriba, todos los apellidos de la frontera. O sea, un territorio con la guerra muy cercana. Con la guerra, sí, es lo que no es la guerra, porque una frontera siempre es un territorio fértil también, no solamente terreno de violencia, sino también de intercambio cultural, de mezcla, y la mezcla siempre es riqueza, y teniendo también el factor del geoestratégico de Cádiz y la bahía para el comercio. Entonces estamos hablando de esas dos variables, de la guerra por un lado y la frontera, y el comercio como protagonistas de la bahía de Cádiz, ¿no? Yo digo siempre que Cádiz, cuando se descubrió América, era la que estaba mejor preparada, por eso luego fue el Emporio del Orbe. Era la que estaba mejor preparada porque estaba en la frontera, estaba entre varios mundos, no entre dos. Recordemos que esto era el punto de intercambio entre las rutas que venían del poniente, bueno, del norte de Europa, y las que venían del Mediterráneo, es decir, el Atlántico y el Mediterráneo, pero también las portuguesas que subían por la costa africana. Aquí había intercambio, había factores de gaditanos en la zona de Guinea, en la actual Guinea, Tierra de Oro, lo que entonces se llamaba Tierra de Oro, en la actual Guinea Ecuatorial. Allí había gaditanos situados. Recordemos, por ejemplo, la figura ya posterior, ya en el siglo XVI, cómo van a ser gaditanos que vienen de África, los que intentan asesinar a Barbarroja. Es decir, estamos hablando de un lugar que es de encuentro, de mezcolanza, más la frontera castellana. Pero es más en la frontera castellana. Pero es que si no tuviéramos la frontera castellana, la mezcolanza la seguiríamos teniendo. Por el sitio en el que estamos, de puerto de intercambio. Claro. Lo fundamental de Cádiz, que era un puerto de intercambio, un puerto seguro de intercambio. El último puerto seguro del Mediterráneo, el primero y el último del Atlántico, antes de entrar en el Mediterráneo, antes de cruzar ese lugar horrendo que era el estrecho de Gibraltar. Claro. Es una gran encrucijada, ¿eh? Claro. Que Cádiz siempre se ha caracterizado por eso. Una preguntita, que ahora se me ocurre. Hay teniendo en cuenta que estamos ante una ciudad eminentemente comercial, en muchas ciudades hay una o dos familias que más o menos que se reparten el bacalao. Pero en las ciudades comerciales suele no ser así, suele ser más un oligopolio y demás. Se daba el caso... Está repartido. Está muy repartido, ¿no? No es el caso como en Toledo, con los Carranza y toda esta gente, no, sino que hay... No, está repartido, pero hay una familia que destaca sobre las demás, que son los Amaya Argumedo Amaya. Primero son Argumedo, luego va a ser Amaya. Esa familia que proviene prácticamente, bueno, ya en la Reconquista están aquí situados, son de origen genovés y están aquí situados. Muy prontito ya van a tener poder. Esa familia va a tener poder en el siglo XIII, en el XIV, en el XV, en el XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX y en el XX. Sigue teniendo poder económico. Pero es una familia que llegó a tener regidor, es decir, alcalde de la ciudad a uno de los suyos y obispo de Cádiz a otro de los suyos. De hecho, si vais alguna vez a la Catedral Vieja de Cádiz, la única tumba que se reconoce en el suelo con nombre y apellido es la de Galeazo de Argumedo, de 1504,
que es el padre de Rodrigo Alfonso Argumedo y Amaya, que fue este primer obispo de Cádiz. Y esta familia prácticamente desde el siglo XIII hasta por lo menos el XVII controla completamente la ciudad. Luego tenemos muchos genoveses que han venido de fuera, como los Negrón, que van a tener poderes en un momento determinado, van a tener mucho poder y luego van a caer. Pero los Argumedo van a mantener el poder, Argumedo, Amaya, porque ya digo que van a transmutarse en un momento determinado, van a mantener el poder a lo largo de toda la historia medieval. Los Frías, los Bernal también le pasa lo mismo, lo que pasa es que sus apellidos se pierden, sobre todo los Frías, porque es un apellido judío. Entonces termina perdiéndose. Pero van a mantener un control estable en la ciudad. Ahora que lo has dicho. Pero hablamos de 20 y tantas familias al final. Sí, tantas familias las que controlan la ciudad. Eso es. Bueno, pues 20 y tantas familias en una población tan pequeña son bastantes. Sí, son, bueno, Sí. fíjate. Es decir, sí. teniendo en cuenta que la familia Y muy repartido, ¿eh? bastante repartido, 200 familias. Estamos hablando Sí. de un 20%. Eso casi. indica que había riqueza para Hay que muchos. pensar siempre además que hay que verlo a nivel bahía. Por ejemplo, los Villavicencio, que son importantísimos en Jerez, también están asentados en Cádiz. Son muy, muy importantes los dos lados. En la misma familia, con distintas raíces, con distintas líneas, y que están continuamente comerciando entre ellos y trabajando entre ellos. Claro. Es que si nos quedamos solo Sí, en en Cádiz, Cádiz, como el entonces, núcleo vale. de Cádiz, estamos perdiendo la imagen real, que es lo que ha dado poder siempre a esta zona, que es la bahía. Claro. Es que hay que pensar que ya en esa época, en el puerto de Santa María del Puerto, que se llamaba en la época, en ese momento estaba situada la Calera Real, la Armada Real. En la zona de Sanlúcar era el antepuerto del puerto de Sevilla. Cádiz como puerto comercial con la bahía. Jerez tenía los grandes graneros de Andalucía. No olvidemos que antes del vino estaban los grandes graneros de Andalucía, estaban allí. La zona de lo que sería la frontera de Conil, Chiclana y demás están ya con todo el tema del atún, de la almadraba, que sigue siendo muy fuerte también en Rota, los frutales de Rota y de Conil. Hay que pensar todo como un ente de la bahía, porque todo está controlado de las mismas familias. Pensemos que en esa época el término municipal de Cádiz, que obviamente nunca llegó a ser exactamente así, pero el alfoz de Cádiz, el alfoz que se le concede a la ciudad de Cádiz, llega a Marbella. Fíjate. Obviamente nunca llegó a ser así, ¿vale? Porque enseguida los distintos señores señoriales van a empezar, sobre todo los Ponce de León y los Medina Sidonia, van a empezar a coger las ciudades de Conil y las ciudades de Vejer, van a ir repartiéndose en todas las ciudades. Pero el alfoz original de Cádiz llega hasta allí. Y todo eso va a continuar moviéndose por aquí, siempre al calor de las tres grandes familias, que son los Ponce de León, los Medina Celi y los Medina Sidonia, las tres grandes casas nobiliarias. Las tres casas nobiliarias. Pero sobre todo hablamos de, digamos que de una, aunque estuvieran ese trío de ases nobiliarios, estamos hablando de poderío comercial. Estamos hablando de como tú has llamado, una protoburguesía. Una protoburguesía, sin título. Yo lo llamo protoburguesía. Sin título, pero los títulos no les interesaban. Claro. De hecho, el título no les interesaban. Hay una carta muy interesante a los Reyes Católicos, en los que los Reyes Católicos solicitan a los gaditanos que tengan caballo y arma. Si tú tienes caballo y arma, te han nombrado caballero, que es el puesto más bajo de la hidalguía, pero ya eres noble, ya has entrado a la nobleza. Y los gaditanos responden a esa carta, yo digo muchas veces no, que como Paco Alba con la barqueta de la caleta, diciéndole: no me pidas caballos, que son difíciles de mantener en Cádiz, armas ya tengo, pero no me pidas caballos, que son difíciles de mantener en Cádiz, pídeme barcos, eso es. Porque yo soy marino. Claro, con una gracia en la quilla que no se puede aguantar. Eso es lo que le piden. De hecho, cuando se entregan las tierras de Argamasilla, de lo que hoy es Puerto Real, cuando Ponce de León empieza a repartir tierras en Argamasilla, Puerto Real, los gaditanos le dicen que no van, que no quieren campo. Que no, el a agua. ese punto se llega, ¿no? Porque Mar. hablamos de una protoburguesía. Quieren mar, quieren comercio. Claro. Esto es Génova. Cádiz es Génova. Yo digo, cuando guío la ciudad, siempre digo que Cádiz es la ciudad italiana más americana del mundo. Porque esto es Génova. Efectivamente. Es un segundo Génova, más pequeñito, pero es Génova. Ajá. A ver, le faltó ser una república comercial. Es lo que le faltó. Que lo era casi, ¿eh? Casi. Lo era, perteneciendo a la corona castellana, casi que va a mantener mucha independencia. Recordemos, por ejemplo, que cuando en 1596, mucho tiempo ya después, se produce el asalto anglo-holandés en la ciudad de Cádiz, los gaditanos le van a decir, y Felipe II se plantea llevarse la ciudad a Gibraltar, los gaditanos se van a oponer y se van a quedar con la ciudad en Cádiz, con el apoyo también de Portugal. Y fijaros el poder que tienen, que se pueden enfrentar a los reyes, y lo van a hacer en varias ocasiones. Al final, en 1504, consiguen que los reyes de Portugal, de Castilla y de Aragón les vuelvan a conceder el monopolio del comercio con Berbería, con África. Claro. Y tienen muchísimo poder. ¿Por qué a Pedro Cabrón se le perdonan los males? Porque hace falta la ciudad de Cádiz. Necesitan los piratas, los comerciantes
y la defensa del estrecho. Bueno, Lo estamos necesitan. estamos ya en los minutos finales. Bueno, ya que nos quede clarito que la ciudad de Cádiz, eso de que en la Edad Media la ciudad de Cádiz era un erial con 4 barquillas de pescadores, nanay de la China, todo lo contrario, No. sino que era un emporio comercial donde había mucho dinero, que se estaba centrado en un grupo importante de familias con vínculos alrededor de todo lo que es el territorio de la Bahía de Cádiz y un poquito más allá, hasta Jerez y demás, y que se está preparando para lo que luego vendrá a ser pues el Cádiz del comercio con América, que sin esta época no se hubiera sido posible, seguramente hubiera estado en otra ciudad sin... Totalmente, yo creo que todos los que estudiamos la Edad Media en la zona, todos sin salvedad, de un tiempo para acá, de los últimos 30 años para acá, todos tenemos claro que el Cádiz americano sin el Cádiz medieval no hubiera sido posible. Bueno, pues nos quedamos con esa idea. Una pequeña villa de pescadores no hubiera sido capaz de hacer lo que hizo y controlar el comercio. Para nada. Bueno, pues nos quedamos con esa idea, ¿no? Recordemos que hay una muralla de 12 metros de altura medieval en Cádiz. Cuidado, que eso no lo tiene cualquiera. Bueno, Javier, pues un placer haberte tenido aquí de invitado. Esperemos que repita, seguramente. Sí, además yo quiero que venga porque estás aportando muchas ideas, Tú además, tu currículum, como bien sabes, como tu currículum hasta me ha cansado al decirlo. Eso significa que tienes mucho que contar y tienes mucho que aportar en este programa. Tiene que ver, a ver si viene así ya que en persona, y yo quiero que venga en persona, pero hablarnos de los piratas. Que así no que todos los piratas eran ingleses, ¿verdad? Tendremos que guardar. No. Tendremos que guardar. Tenemos grandes piratas. Tenemos un pirata por ahí que solamente robaba aceituna y anchoa. Toma ya. Toma ya. Y ahí lo deja, inventó la aceituna con anchoa. Estupendo. Bueno, Javier, pues un placer. Y te guardamos en agenda para otro día. Venga. Igualmente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. No, te digo en serio, que Javier Fornet tiene que venir a hablarnos de piratas. Hoy no ha venido a hablar de esto, pero... La verdad es que, bueno, estas aportaciones, y más en una época tan, digamos, mal mirada, ¿no? Como bien ha dicho, ¿no? Época de pandemia negra, de ahí en medio, entre dos grandes acontecimientos, parece que está ahí perdida de la mano de Dios, y no es así. Y gente como Javier, bueno, pues aportan estos conocimientos que mucha gente, incluso que hemos estudiado historia, pues hay datos que desconocemos, ¿no? Además estamos enlazando programas, porque hemos tenido un programa en el que hablábamos del comercio con Génova y demás, que estuvimos hablando con Daniel. Luego hemos estado hablando también, tuvimos otro programa con el asalto anglo-holandés también, con están hablando Antonio también. Río, también, y ahora hablando también estamos rozando todo el tiempo los mismos temas, ¿no? Hasta la fundación de mi pueblo, que está dicho, y es en 1483. Y todo, pero es que la bahía por los Reyes Católicos. Pero que es que la bahía es un ente tan interconectado que hacer estudios por separado es estúpido. Es de torpe. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente efectivamente, vamos a pasar a la efeméride de la semana. Bueno, pues ¿qué pasó un 10 de enero de hace mucho tiempo? Pues la suerte está echada. Eso es. Bueno, Julio, en el año 49 a.C., Julio César cruzó el río Rubicón, la frontera natural entre la nación romana y la de los galos, lo que significó el comienzo de la Segunda Guerra Civil de la República Romana, hace 2073 años. Bueno, dice la tradición que dijo alea iacta est. Al parecer lo dijo en griego, no lo dijo en latín, porque el griego era el idioma que se hablaba de la gente. No sé cómo se dice en griego, pero alea iacta est, la suerte está echada, ¿no? Bueno, esta segunda guerra civil, pues la siguiente, la primera fue entre los Mario y Sila, esta va a ser entre César y Pompeyo, y la última que va a ser entre Marco Antonio y Octavio Augusto, y da lugar al imperio. Octavio Augusto era el primer emperador romano, y Julio César, pues bueno, cuando cruza el Rubicón, gana la guerra. Claro, esta guerra civil va a durar entre el 49 y el 45, y en el 44, el 2 de marzo, pues le van
a hacer los van a matar. una escabechina Más su propio hijo. a Julio César. Tu cuoco filimí, tú también, hijo mío. Hijo mío. Y ahí lo mataron allí. ¿no? En el Senado. Aquí hay que hablar de la guerra de la batalla de Farsalia, Munda, Ilerda, Tapso. Bueno, pero estas son victorias todas de César. De César. Y esto daría... Bueno. Para 3 programas. Bueno. Así que vamos a pasar por la siguiente efeméride. Porque yo me lío. Además que tú eres muy romano para estas cosas. Pues eso es. Con 49 a.C., pues el César cruza el Rubicón. Bueno, pues en 1503 en Sevilla se crea la Casa de la Contratación de India, ahora que estamos hablando de lo importante que fue el comercio con América, destinada al depósito de mercancías importadas y exportadas de América por decretos reales del 10 de enero y el 14 de febrero. Hace 521 años. Claro. Bueno, la Casa de Contratación pues es la institución por excelencia de cómo se llevó el trato del comercio entre las Indias y España, ¿no? En este caso, bueno, la corona de Castilla. Y concretamente la Casa de Contratación, que empezó en Cádiz y después se trasladaría... Bueno, perdón. Empezó en Sevilla y después se trasladaría a Cádiz. Empieza en Sevilla porque empieza en Sevilla. Claro. Pero debería haber empezado en Cádiz. En Cádiz, y se tenía que haber quedado en Cádiz siempre. De hecho, en los años finales del siglo XVII, es Cádiz quien ejerce esa función, y de hecho por eso en 1717 pasa ya a Cádiz, efectivamente. No tenía sentido. No tenía sentido tenerlo en Sevilla. Era una cuestión de poder. De lucha de poder entre una ciudad y otra. También es verdad que Sevilla, aunque Cádiz, como nos ha dicho Javier Forner, era un emporio comercial, Sevilla era la ciudad más importante de Andalucía, de Andalucía occidental. Pero claro, el puerto de Sevilla, el puerto por excelencia es el de Cádiz, indiscutiblemente, aunque mucho que tenga el Guadalquivir, claro, pero nosotros tenemos... La barra de Sanlúcar daba muchos problemas para los galeones. También existía otra cosa, que es que en esa barra de Sanlúcar se hacía contrabando, bastante, tirando las cosas antes de llegar. Eso no le interesaba a la corona. Entonces, claro, porque no se pagaban los impuestos pertinentes. Efectivamente, bueno, pues... Pero bueno, se creó en Sevilla en 1503, tal día como, por un decreto emitido tal día como hoy, ¿no? Sí, correcto. Eso. Vámonos a 1601, hace 423 años. En España, la corte de Felipe III, siguiendo el consejo del duque de Lerma, se traslada de Madrid a Valladolid. Madrid recuperará la capitalidad en 1606. Esto es el ejemplo de un personaje corrupto donde los haya. El duque de Lerma vendió la capitalidad. O sea, lo que ocurre aquí es que en Valladolid una serie de personajes le dicen al duque de Lerma que ¿por qué no trasladar la capital allí a Valladolid? Y el duque de Lerma, que cualquier otro político hubiese dicho, que me esté contando. Dijo, pero vio una posibilidad de negocio. Dijo, ¿cuánto? Pero parece Solchaga, ¿eh? Sí, cuando dijo aquello de en España es el mejor país para hacer negocios. Pues este señor hay que tener en cuenta que Felipe III pues dejó el gobierno en manos de este valido del duque de Lerma, y hizo y deshizo a su antojo hasta llegar al culmen, que es este, ¿no? El del traslado de Madrid a Valladolid, y cuando le interesó pues lo volvió a devolver a Madrid. De hecho, cuando intentan derrocarlo, es tan rico que compra el capelo cardenalicio para poder sustraerse de la justicia, de la justicia civil, ¿no? Es un personaje apasionante, pero es un... Pero del oscurantismo. De la corrupción. De aquí pincho y corto y me lo llevo calentito, hasta tal punto esto de llegar a llevarse a cambiar la capital, a llevarse de la corte de Madrid a Valladolid, y cuando le interesó devolverla a Madrid. O sea, hago y deshago como me dé la gana. Bueno, pues, en 5 años, ¿eh? Sí, 5 años. En 5 años. En 5 años cambió la capital del país 2 veces. Es más, hay que tener en cuenta que antes de eso, lo que hace este señor es comprar casas en Valladolid.
¿Qué pasa? Que cuando traslada la capitalidad, esas casas aumentan de valor y las vende y gana dinero también con eso. Y vuelve a hacer lo mismo en Madrid para devolverlas. Es increíble, ¿eh? Es un ejemplo claro. Pero la jugada es maestra. La jugada maestra. Y claro, Felipe III es que es una marioneta en sus manos. Felipe III es una marioneta en sus manos porque ha quedado como un rey pasivo, un rey completamente pasivo, ¿no? Bueno, pues esto pasó hace 423 años, que durante 5 años Valladolid fue la capital de España. En 1724, en España, el rey Felipe V, el primer Borbón, abdica a favor de su hijo Luis, a través de un comunicado que dirige al Consejo de Estado en el que manifiesta su deseo de descanso tras 22 años de reinado, aprovechando que su hijo ha llegado a una edad competente para llevar la corona. Casi con seguridad, sus auténticas razones son las esperanzas de poder ocupar el trono de Francia una vez muerto el duque de Orleans, al estar gravemente enfermo Luis XV. Hay que tener en cuenta que Felipe, cuando llega al trono, era el duque de Anjou. Duque de Anjou, que estuvo en la guerra de sucesión, que se enfrentó al archiduque Carlos. Este Felipe, pobrecito mío, no quería ser rey de España. Bueno, pero ganó la guerra, ¿eh? Sí, pero él no quería ser rey de España, él quería ser rey de Francia. ¿Y qué pasa? Que era el segundo en la línea de sucesión. Y claro, cuando Luis XIV, su abuelo, pues ve el trono vacante de España, pues le dijo, Felipe, caliente que sale. Pero Felipe no quería ser rey de España. De hecho, lo que ocurre es esto, que en cuanto tiene un hijo con edad suficiente para ocupar el trono, abdica. Lo único que hay que tener en cuenta que Luis I, rey de España, lo va a ser durante 6 meses nada más. Sí, porque es la viruela, ¿no? Porque muere de viruela. Y como suele ocurrir, el destino es como es, y el que no quería ser rey de España, Felipe V, fue por segunda vez. Es el único que ha sido rey de España 2 veces. 2 veces. ¿Tú no querías? Pues toma, 2 veces. Y por eso luego después parece ser que se tocó la cabeza, terminó desarrollando una enfermedad mental y demás, etcétera, etcétera. Pues, pero es muy curioso que el pobre mío no quería ser de España. Y encima de todo, ahora tiene que jurar 2 veces. 2 veces, además 6 meses, porque duró muy poco su hijo. Tú 6 meses de descanso tuvo nada más, para regocijo. Creo que fue ese de los reinados más cortos, ¿no? El de Luis, sí, yo creo que es el más corto, el de Luis I. Bueno, pues nada, en 1880 nace en Alcalá de Henares Manuel Azaña, político y escritor que será presidente de la Segunda República Española hace pues 144 años. Es una persona que yo sinceramente creo que algún día deberíamos de tratar, ¿eh? A Manuel Azaña. Manuel Azaña. Básicamente, bueno, porque por todo lo que conllevó un cambio en una época muy convulsa en España, concretamente, bueno, pues estamos hablando nació a finales del siglo XIX y después pues se desarrollaría a principios del XX, pero fue un político bastante curioso de tratar, porque llegó a ser presidente de gobierno, no de la República. La República era Niceto Alcalá Zamora. Fue ministro de la guerra en el gobierno provisional. También. Sí, tuvo bastantes cargos, tuvo también una ideología, en principio moderada, podemos llamarla. Sí, su partido era Izquierda Republicana. Sí, pero él era de los más moderados que podía haber el partido. Sí, a ver, es como dentro todo. Dentro de lo que podía encontrar. A ver, si hay alguien que encarna la Segunda República, es Manuel Azaña. Manuel Azaña, pues eso, fue ministro, fue presidente del gobierno y fue presidente presidente de la República efectiva de la Segunda República. Su partido ese era Izquierda Republicana, era un partido de izquierda, pero de izquierda, de lo que sería hoy se denomina el centro izquierda, progresista. Quizá su idea era la de la creación de una república burguesa al estilo francés. Sería amiga de Cambó también. Sí, bueno, él fue el presidente de la República que empezó a dar la idea de la nacionalidad, las primeras autonomías y demás. En este caso Cataluña, Galicia, pero o el País Vasco. Bueno, primero fue Cataluña, después
el País Vasco y por último... se quedó en proyecto el de Galicia. En que se quedó el proyecto fuera de Andalucía, ¿eh? Sí, que nos quedamos en el anteproyecto. Pero hay que también tener en cuenta que, ante todo, además de su faceta de política, ante todo, Manuel Azaña era un intelectual. Fue un hombre muy formado, un gran académico, escritor y demás. O sea que todo el mundo se acuerda del Manuel Azaña político, pero hay que también reivindicar al Manuel Azaña intelectual. Entonces estamos hablando de un político de mucho peso, de una persona que sobre todo ha reflexionado mucho, ha pensado mucho y ha escrito mucho, cosa que a lo mejor hoy en día pues echamos de menos en nuestra clase política, con una formación intelectual muy importante. Eso hoy en día escasea en todos lados, en todos, mirando para un lado, para el otro, escasea, la verdad. Y estamos hablando de un político con una talla intelectual bastante importante y pues por eso, bueno, pues fue el líder de su partido y llegó a la presidencia de la República. Hay que tener en cuenta que Manuel Azaña durante la Guerra Civil estuvo muy aislado, estuvo allí residiendo en Valencia. Claro, porque en principio desde Madrid fueron a Valencia. La sede del gobierno republicano. Bueno, vamos a pasar a 1920. Nace la Sociedad de Naciones al entrar en vigor el convenio de la Sociedad de Naciones, que ratificaron los 42 países en 1919. Tras el alivio que ha supuesto el fin de la Primera Guerra Mundial, se incrementa el temor a otra guerra. Con el propósito de terminar con todas las guerras, surge la Sociedad de Naciones para resolver las crisis internacionales y prevenir la repetición de esta barbarie. El 15 de noviembre de 1920, la recién creada Sociedad de Naciones celebrará su primera asamblea en Ginebra con la participación de 42 países. Es curioso porque ahora más que nunca hay que reivindicar el nacimiento, digamos, de esta institución, ¿no? Ya que, bueno, al fin y al cabo, la pretensión es acabar con las guerras y ahora mismo otra cosa no, pero en el mundo lo que sobran son guerras. Siempre ha sobrado. Siempre han sobrado, pero ahora actualmente, cuando ya en pleno siglo XXI, que ya en teoría esto tiene que estar más que, sobrepasado, pues todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos con... Por desgracia. Y encima todo en territorios, primero en uno, como Ucrania, ¿no? Que es territorio europeo y al fin y al cabo, bueno, pues eso era impensable, de que en Europa se volviese a ocurrir un acontecimiento de este calibre, sí. Pero también... ahora estamos, bueno, por el genocidio que se está produciéndose por parte del gobierno de Israel en Gaza, Medio, en Yemen también, es decir, y todo esto lo que conlleva es que nos hemos olvidado de Siria. El inicio, digamos, de lo que era la Sociedad de Naciones, que lo que ratifica la lucha, digamos, para acabar con la guerra, la resolución pacífica de conflictos. Y al final, pues no acaba con los conflictos, teniendo en cuenta que empezó en el año 1920 y en 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es decir, que el inicio es muy precoz. Hay que tener en cuenta que esto fue idea del presidente de los Estados Unidos, Wilson. Tuvo esa idea y de hecho es una idea que luego se va a recoger después de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de las Naciones Unidas. Pero nace muerto porque ni siquiera el propio Wilson es capaz de incluir a su propio país en la Sociedad de Naciones, porque el Congreso de los Estados Unidos pues le dice que no ratifica el tratado que básicamente porque a los primeros que les interesa tener guerra y conflicto es a los Estados Unidos. Más que nada es porque los Estados Unidos habían intervenido en la Primera Guerra Mundial y dijeron una y no más y no sabían que iban a tener otra y aún peor. Aún peor, ¿no? Eso 19 años después. Pero es un intento muy loable de intentar solucionar pacíficamente los conflictos entre naciones, sin recurrir a la guerra, que luego después se volvería a intentar con la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, en 1946, con las actuales Naciones Unidas,
que bueno, también está siendo muy criticada por su inoperancia, como tú dices, en ese objetivo, ¿no? A la vista está que incluso cuando se ha hecho la Carta de las Naciones Unidas, estamos hablando, ¿no?, de 1919 de 1920, después llegará la Segunda Guerra Mundial, y cuando termine la Segunda Guerra Mundial, en el 45 empezará la Guerra Fría, que otra cosa no, pero la Guerra Fría lo que nos ha demostrado, o lo que nos demostró en sus tiempos, fue que al fin y al cabo, aunque no hubo un conflicto total pleno entre las dos fuerzas o potencias, sí que hubo diferentes conflictos en los diferentes países, y otra cosa no, pero la guerra o la carrera nuclear, en este caso, ¿no?, de creación de armas entre las dos potencias, pues fue al fin y al cabo una de las carreras que tuvo, además del sistema ideológico, político, cultural, etcétera, pero una de las carreras armamentísticas pues lo tuvieron, ¿no? Es decir, que otra cosa no, pero conflictos posteriores a 1919 y 1920, por desgracia, sí, pues hemos tenido, ¿no? Bueno, pero bueno, nos vamos a 1929. Nos vamos a 1929 y en esta ocasión, bueno, pues entra en talleres la primera página de Las Aventuras de Tintín. Hombre. ¿Lo digo yo? No, bueno. Tu francés. Mi francés es nefasto. Pues el mío no te creas, ¿eh? Pero vamos, venga, yo tengo menos vergüenza que tú. Venga. Les Aventures de Tintin, sería Tintin, porque la pronunciación sería Tintin, ¿eh? Reporter du Petit Vingtième au país des soviets. El Tintín en el país de los soviets, ¿vale? Será Hergé, seudónimo de su creador, Georges Remy, que concebirá otros personajes, pero será Tintin, o Tintín, como vamos a decirlo bien, en España, quien le consagrará universalmente, convirtiéndose en un fenómeno de gran popularidad mundial. Se publicarán en un total de 24 álbumes, libros de aventuras de Tintín, el último de ellos, curiosamente, en 1976, o sea... Bueno, pero da la casualidad que, aunque sea el último 1976, yo, que tengo tan solo 30 años, yo he estado viendo Tintín en la televisión. Hombre, es decir, que después de todos estos cómics, se ha llevado películas, series. Tintín es un personaje del cómic, un clásico del cómic. Y quien no ha leído a Tintín ha tenido también su polémica, porque hay que tener en cuenta que Tintín no es francés, es belga, ¿vale? Y Tintín tiene uno de los álbumes que es Tintín en el Congo. El Congo belga, el Leopoldo II, no digo más. Y ahí se le acusó de racista, de tener un personaje racista. Pero hay que tener en cuenta también la mentalidad de esos años, hay que tener que no se puede valorar a las obras desde un punto de vista presentista, ¿no? Eso es una de las cosas fundamentales de la historia. No solo las obras, sino en general. No se puede valorar lo que ocurrió hace 500, 600, 200, 300 años con la mentalidad que podemos tener hoy en día. Yo creo que cuando a día de hoy se han hecho diferentes documentales o incluso hasta propios reportajes, y que tú miras esas entrevistas y las cosas que se decían, claro, pues a día de hoy pues son impensables. Y no hace falta irte muy lejos, ¿eh? Bueno, pero de la igual manera, que el primer álbum de Tintín de Hergé lo lleve a la Unión Soviética en 1929 era muy, muy avanzado y muy moderno, ¿eh? Totalmente. Y cómo retrata a la Unión Soviética Hergé con este reportero, este periodista, teniendo en cuenta con su perro Milú y el capitán Haddock y todos los personajes. El principio digamos del gobierno de Stalin. Al principio, ten en cuenta que en 1929, claro, además cuando Stalin está en su apogeo, porque la crisis del 29 no le afecta. Eso es. Bueno, pues primer álbum de Tintín, para todos los tintinófilos, enhorabuena, felicidades. ¿Vale? Bueno, pues vamos con la última. Bueno, pues en 1973, que por cierto, esta fecha es muy simbólica, porque es una fecha, aparte del acontecimiento que vamos a contar, es cuando fallece, lo asesina. Lo ayudan a fallecer. Carrero Blanco. Pero quedan todavía varios meses. Es la crisis del petróleo, es decir... Fue un año muy importante. Además cae Pinochet, es decir, lo podemos llamar lo que en historia... Cae, no, llega. Bueno, cae Allende. Salvador Allende. Eso. Y llega Pinochet. Sí, lo que llamamos en los que estamos estudiando historia actual... Año cero. Nosotros le llamamos año cero. ¿No? Y bueno, el caso que en 1973... Un 10 de enero, el cineasta español Luis Buñuel es galardonado en Hollywood con el Oscar al mejor film extranjero por
el discreto encanto de la burguesía. Hay que tener en cuenta que por mor de su exilio es el primer Oscar que recibe un español, pero no es el primer Oscar español. ¿Por qué? Porque no es una producción española, es una producción francesa. Porque Buñuel estuvo en el Partido Comunista, fue un significativo republicano, había estado en la residencia de estudiantes con Lorca, México. Y sus dos etapas como cineasta tienen lugar en el exilio, en 2 países, uno en México y otro después en Francia. Y ahí es donde el que ha sido catalogado como el mejor cineasta español de todos los tiempos. Pues sus obras han tenido que ser... La única vez que rodó en España fue por un engaño, una especie de engaño, fue su película Viridiana. Con Viridiana, Luis Buñuel volvió a España y rodó en España. Y lo que ocurrió es que cuando se estrena la película es inmediatamente prohibida en España, con lo cual, fue despedido y cierre, porque Buñuel no renunció a su idea y a su forma de hacer cine, que era incompatible con la dictadura que vivíamos, por desgracia, en este país durante esos tiempos, ¿no? Bueno, pues esto es un hito de la cinematografía española, aunque por la persona, por el maño, el segundo maño universal después de Goya, que fue Luis Buñuel, ¿no? Pero por esto pasó hace 51 años. Y creo que nos va a dar tiempo a hablar de la curiosidad histórica. Vamos a ver, lo hacemos rapidito, ¿no? Venga, vamos para la curiosidad histórica. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué origen tiene el croissant? El croissant. Croissant. ¿Es francés o no es francés? Hombre, por el nombre debería ser francés. Bueno, pues no. Vaya hombre. No es francés. Vaya hombre. Es austriaco. Es austriaco, ¿no? Y además de este austriaco, yo creo que tiene su historia, básicamente, porque no solo le gustaba a la sociedad, digamos, a las clases populares, sino que se hace famoso porque le gusta a la alta sociedad, en este caso a la élite, ¿no? A la élite. Bueno, pero ¿de dónde surge el croissant? Bueno, según la versión difundida por el doctor Alfred Gottschalk, ¿no? Gottschalk. La edición de 1938 de la prestigiosa enciclopedia culinaria Larousse Gastronomique. Este dulce nació durante las guerras turco-otomanas en el siglo XVII en Europa. El avance de las tropas del visir Kara Mustafa, siguiendo el curso del Danubio y conquistando los territorios del Imperio Romano Germánico, se vio frenado en 1683 ante la gran ciudad amurallada de Viena. La imposibilidad de avanzar hizo que sitiara la ciudad durante 2 meses, para intentar así matar de hambre a los soldados del rey de Polonia, Jan III, y a los del emperador Leopoldo I, archiduque de Viena. Viendo que los locales no se amedrantaban, los otomanos decidieron probar una estrategia. Durante la noche, y para no despertar sospechas, comenzaron a cavar túneles bajo las murallas por donde atacar la ciudad. Por suerte o por desgracia, en aquella Viena sitiada, donde no había casi comida, pero muchos soldados, para alimentarse, lo que menos escaseaba era el pan, ya que los panaderos, oficio madrugador por excelencia, ocupaban sus horas nocturnas en los obradores. Gracias a esto fueron capaces de escuchar los ruidos de sus enemigos y descubrir sus intenciones de las tropas austriacas y polacas, para hacerles retroceder con la ayuda de otras potencias europeas. Los panaderos recibieron el reconocimiento de las tropas y del emperador, que decidió otorgarle algunos privilegios, como el poder de usar la espada en los cinturones. A cambio de ello, hicieron lo que les daba mejor: elaborar 2 panes de conmemoración, uno llamado panecillo imperial y otro... Claro, es que hicieron un panecillo con forma de la media luna otomana. ¿Qué significaba una media luna? Austriaco que es el croissant. Que fueron el famoso croissant. Los panaderos austriacos pusieron toda su intención en formar aquel pan. Y que llevó la reina María Antonieta a Francia antes de que le cortaran la cabeza. Pues por eso el croissant, aunque es muy popular en Francia, no es de origen francés, sino que es de origen austriaco. Bueno, pues con esto ya así un poquito acelerado, pero bueno, creo que se ha entendido. Y por cierto, no hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo... Espera, que todavía que vamos a despedirnos, ¿no? Vale. Venga, pues ya nos vamos despidiendo, que hemos corrido y hemos corrido mucho.
Venga, vamos despidiendo. Esperamos que os haya gustado el programa, que os hayáis divertido y hayáis aprendido alguna cosa. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando que es para nuestro programa. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima.